No estoy seguro de por qué me molesto en escribir todo esto. Supongo que espero que me ayude a encontrarle sentido a las cosas, que pueda revelar detalles que no había notado antes. Pero lo dudo. Realmente estoy empezando a perder la cabeza. Y todos los demás también. Llegué a la universidad como a las 10 de esta mañana. Tenía un examen de filosofía intermedia, una asignatura optativa. Pensé que sería buena idea quitármela de encima durante el verano. No recuerdo haber visto ni oído nada extraño cuando entré por primera vez al edificio. Por otra parte, no estaba prestando mucha atención. Tenía los ojos pegados a mis apuntes, en un intento de estudiar a última hora. Sin embargo, recuerdo claramente haber entrado al edificio por una puerta. Una puerta por la que había pasado muchas veces antes. La mierda rara empezó con el examen en sí. Las preguntas de la primera página parecían bastante relevantes para el material que nos habían enseñado en clase. Pero luego le di la vuelta al papel y no pude entender qué era lo que estaba viendo. ¿Qué carajos es esto? Era un diagrama de alguna forma extraña y compleja. Podría haber sido una especie de máquina. La parte que me asustó fue que me resultaba vagamente familiar. No lo suficiente como para saber exactamente dónde lo había visto antes, pero sí para evocar este reconocimiento distante. Y me puso la piel de gallina. Fuera lo que fuese ese recuerdo, ciertamente había sido uno desagradable. No había ninguna pregunta debajo. De hecho, el resto de la página estaba completamente en blanco. Levanté la mano mientras seguía mirando el diagrama, pensando que tal vez me habían dado una copia mal impresa. Como nadie se acercaba, miré alrededor de la sala y vi que, en realidad, no había ningún supervisor o vigilante presente. Solo un grupo de estudiantes con cara de confusión. Pensándolo bien, estaba seguro de haber visto a una persona al frente de la sala cuando entré por primera vez. La misma persona que nos dijo que podíamos empezar a escribir. Pero no había sido el profesor. No era nadie que hubiera visto antes. Simplemente no lo cuestioné en ese momento. Ninguno de nosotros sabía realmente qué hacer. Finalmente alguien se levantó y salió de la sala. Luego lo siguieron unos cuantos más, pero la mayoría nos quedamos sentados. Supongo que todavía teníamos la idea de que, si nos íbamos, estaríamos en problemas. El producto de años y años de condicionamiento académico. Después de unos minutos, uno de los estudiantes regresó. Tenía los ojos muy abiertos. Dijo que estaba pasando algo raro, que las puertas de la entrada principal habían desaparecido. Era algo difícil de creer, pero el chico lo había dicho con tanto miedo y sinceridad que nos obligó a levantarnos y salir de la sala para confirmarlo. Y resultó tener razón. Donde deberían haber estado las puertas, no había más que una pared sólida y lisa. Alguien sugirió que podría tratarse de obras. Todos los demás argumentaron que eso era imposible. No estuvimos en el aula más de 20 minutos. ¿Qué clase de obra empieza y termina tan de repente? Por supuesto, el siguiente paso fue ir a revisar las otras salidas. Averiguar si realmente estábamos atrapados aquí o no. Conocía bastante bien la distribución del edificio, no como la palma de mi mano, pero había estado aquí lo suficiente. Era razonablemente grande, 3 pisos de altura, probablemente también un sótano.
Sabía que había 4 salidas diferentes, aunque no me habría sorprendido que hubiera más. Después de recorrer cada centímetro del primer piso, sentí que el corazón se me caía al estómago. Cada salida que recordaba claramente haber visto antes había desaparecido, todas reemplazadas por una pared en blanco. Después, caminé de regreso al vestíbulo principal, donde se había reunido la mayoría de la gente, todos con esa expresión de asombro en sus rostros. Alguien mencionó el hecho de que todas las ventanas también habían desaparecido. Todos la miramos. Luego, miramos a nuestro alrededor. Tenía razón. Era algo que no habíamos notado al principio, porque el impacto de las puertas desaparecidas lo había anulado. Todas se habían ido, incluso los grandes paneles de vidrio del techo. ¿Qué demonios está pasando? ¿A dónde se han ido todas las ventanas? La gente sacudía la cabeza. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y profunda angustia. Algunos caminaban de un lado a otro, murmurando para sí mismos. Unos pocos maldecían en voz alta. Observé al grupo. Éramos unos 30. Solo reconocí algunas caras, pero eso tenía sentido dado que apenas había asistido a las clases. Y solo sabía el nombre de una de ellas. Rachel. Estaba apartada de todos los demás, mirando intensamente su teléfono. Me había sentado a su lado durante la primera clase del semestre, donde nos obligaron a participar en una serie de dinámicas para romper el hielo. Habíamos intercambiado números entonces, pero ninguno de los dos se había puesto en contacto después. Ella me vio y me ofreció una sonrisa tensa. Se acercó y me preguntó si tenía cobertura. Oye, ¿tú tienes señal en tu móvil? Revisé y vi que no, lo cual no era normal. No es que hubiera tenido buena recepción en este edificio nunca, pero siempre había habido al menos 1 o 2 barras. Ahora no tenía absolutamente nada, como si estuviera en medio del bosque o algo así. Algo raro está pasando en este lugar. Luego me preguntó si tenía acceso a Internet. Pude ver que todavía estaba conectado al wifi de la universidad, aunque todo parecía cargar a paso de tortuga. Dijo que ella estaba experimentando algo similar. Había intentado enviar algunos correos electrónicos a la administración, preguntando qué demonios estaba pasando, pero no se habían entregado. Nadie responde. Es como si todo el mundo se hubiera esfumado. Tengo un amigo, James, que también debía estar en el campus ese día para hacer un examen diferente. Intenté llamarlo por Instagram, pero la conexión era demasiado mala para que funcionara. Luego intenté enviarle un mensaje, pidiéndole que caminara hacia el edificio y me dijera qué veía desde afuera. El mensaje tardó un tiempo dolorosamente largo en enviarse, pero finalmente lo hizo. Mientras esperábamos una respuesta, Rachel mencionó que había un puente en el 2º piso que conectaba este edificio con el de Ciencias de la Tierra. Sin nada mejor que hacer, subimos las escaleras para echar un vistazo. Pero no fuimos los primeros en llegar. Un grupo de 3 ya estaba parado frente a él. Parecían haber visto un fantasma con el rostro pálido. Cuando doblamos la esquina entendimos por qué. El puente estaba allí, pero estaba oscuro. No oscuro como si las luces no funcionaran. Quiero decir que simplemente no había nada más allá. Una ausencia total de todo. Un vacío absoluto. No podíamos ver ni siquiera unos centímetros en su interior antes de que la luz fuera completamente sofocada. Ni siquiera era gradual,
simplemente se detenía. Mirarlo era inquietante. Empecé a preguntarme si tal vez era solo una pared negra. Saqué una botella de agua vacía de mi mochila, preparándome para lanzarla, cuando uno de los otros chicos me dijo que no me molestara. Ya lo hemos intentado. No es sólido. No es una pared. Rachel le preguntó si alguien había intentado entrar allí. Él sacudió la cabeza y le dijo que ni de broma, pero que ella era libre de intentarlo. Ella se quedó mirándolo durante un buen rato y casi parecía que lo estaba considerando, pero no se movió. Pronto subieron unas cuantas personas más y las pusimos al corriente. Para entonces éramos unos 10 parados frente al vacío, todos esperando a que alguien más entrara. Una tensión silenciosa flotaba en el aire, como si se tratara de algún tipo de trampa extraña. Finalmente, alguien se ofreció voluntario para investigar. Un chico al que no reconocí en absoluto, alto, musculoso, con el pelo rapado, un tatuaje de una motosierra en el brazo. Dijo que se llamaba Arnold. Se acercó a la oscuridad con cuidado y se detuvo a unos metros de ella. Y luego se limitó a mirar hacia adelante. Le preguntamos qué veía. Dijo que absolutamente nada. Intentó usar la linterna de su teléfono, pero no pudo atravesar ni un centímetro de la penumbra. Estaba claro que no quería entrar, pero que, a pesar de todo, se había comprometido a hacerlo. Finalmente se movió. Estuvo allí unos 5 segundos antes de salir corriendo a toda velocidad. Y me refiero a correr como un loco. Bajó todas las escaleras sin detenerse ni un momento para explicar qué había pasado. Miramos hacia la oscuridad, esperando que algo saliera corriendo tras él. Pero eso no ocurrió. Nada se movió y nada hizo ruido. Bajamos al primer piso y encontramos a Arnold arrastrando sillas de la cafetería hacia el vestíbulo. Alguien corrió para detenerlo, pero él lo apartó y le dijo que se fuera a la mierda. Empezó a lanzar sillas contra la pared de yeso, lanzando varias en rápida sucesión. Luego agarró una y empezó a usarla como una herramienta contundente para golpear con fuerza. Se había vuelto absolutamente salvaje. En poco tiempo había excavado un agujero del tamaño de un humano. Corrimos hacia él, intentamos calmarlo. Él solo golpeó con más fuerza. Finalmente, su cuerpo se rindió y se vio obligado a descansar. Y fue entonces cuando finalmente nos contó lo que pasó en el puente. Había gente allá arriba, dijo entre respiraciones largas y trabajosas. Nos miramos y luego le pedimos que se explicara. Respiró profundamente otra vez y nos dijo que casi inmediatamente después de entrar se topó con algo que bloqueaba el camino. Pero no era una pared ni un objeto cualquiera. Era una persona. Un grupo de personas, se dio cuenta, todas perfectamente quietas en la oscuridad. Dijo que sabía que eran personas porque podía sentir su piel. Pero ahora que lo estaba pensando, no estaba seguro de que fueran personas en absoluto. Porque la piel estaba fría y húmeda. La textura era extraña. Dijo que podía oírlos respirar, pero que las exhalaciones eran demasiado rápidas, como si estuvieran jadeando. Dijo que su aliento olía a gasolina podrida. Fuera lo que fuese eso, dijo que le estaban susurrando cosas terribles, cosas sobre él que no deberían haber sabido. Una vez que recuperó las energías suficientes,
volvió a golpear la pared y no pudimos hacer más que quedarnos en silencio mientras lo observábamos. Yo no quería creer nada de lo que acababa de decir, pero su miedo parecía real. Algo le había pasado definitivamente allí arriba. Pronto algunos otros tomaron sillas y se unieron a él, lo que llevó a más. Y luego Rachel y yo también teníamos sillas en nuestras manos. Pasamos cerca de 1 hora golpeando hasta que nos dimos cuenta de que algo no estaba bien, porque ya deberíamos estar afuera. Pero la pared simplemente continuaba. Solo una pared de yeso interminable. Medimos la distancia entre donde estábamos ahora y donde empezaba la pared. Casi 3 metros. Pero tal vez nuestra sensación de la distancia estaba distorsionada. Así que seguimos durante otra hora. 5,5 metros ahora, y seguía siendo la misma historia. Como si hubieran construido una pared enteramente nueva en menos de 20 minutos. Una que era inexplicablemente gruesa. Un estudiante de ingeniería civil señaló que la pared en sí era imposible, que no era estructuralmente factible porque no había armazón de metal, que ni siquiera había tuberías ni aislamiento, que nadie habría aprobado esto, especialmente para un edificio universitario. Yo no sabía qué pensar, pero esto parecía no llevar a ninguna parte, así que solté mi silla, caminé hacia la cafetería y me senté frente a una cafetería vacía. Parecía que todavía estaba abierta. Había una cafetera medio llena en la parte de atrás, pasteles y sándwiches expuestos en el cristal. Todas las luces seguían encendidas. Simplemente no había personal. Entonces me di cuenta de que las únicas personas en todo el edificio parecían ser las que habían estado haciendo el examen. Era un hecho que me molestaba tanto que tuve que obligarme a no pensar en ello. Estaba cansado y hambriento, así que fui detrás del mostrador y me serví un poco de café. Agarré uno de los sándwiches. Un poco más tarde se me unieron Rachel y algunos otros. Otros se han ido en diferentes direcciones, probablemente todavía en busca de otra salida. Otro grupo continúa intentando atravesar la pared. De vez en cuando salen del agujero con sus camisetas empapadas de sudor, sosteniendo sillas rotas. Vienen y agarran más antes de volver a entrar. Sus expresiones son como de trance. Puedo ver que algunas de sus manos están sangrando. Mientras escribía esto, recibí un mensaje de texto de James. Dijo que fue al edificio y lo vio rodeado de policías y cinta policial. Dijo que intentó acercarse, pero lo detuvieron y le dijeron que era una zona prohibida, aunque se negaron a darle una explicación. Dijo que vio todas las entradas cubiertas por lo que parecían grandes tiendas de campaña blancas, cada una custodiada por oficiales que vestían chalecos antibalas y portaban rifles. Había estado planeando pedirle que contactara a la policía. Esperaba que eso pudiera ayudar, pero ahora realmente no sé qué hacer. Son las 10 de la noche. Llevamos en este edificio poco más de 12 horas. A estas alturas ya hemos registrado todo el lugar unas 12 veces, revisando cada rincón, cada pasillo, cada habitación, llegando a la misma conclusión cada vez. En el tercer piso encontramos un cuarto de mantenimiento con una escalera que supuestamente llevaba al techo. Rompimos la escotilla y ¿saben qué encontramos? Un montón de tierra húmeda, como si el edificio, de alguna manera, hubiera quedado enterrado. La tierra estaba al menos lo suficientemente blanda como para que si realmente quisiéramos, pudiéramos gatear hacia arriba a través de ella.
Pero no estamos tan desesperados. Todavía no. Ahora estamos sentados en la biblioteca. Nos alejamos de la cafetería porque el grupo que estaba acabando en la pared empezaba a asustarnos. Cada vez que salían, se veían peor. Rostros empapados de sudor, la piel de sus manos desprendiéndose lentamente. La cafetería se estaba quedando sin sillas. Intentamos convencerlos de que se detuvieran. Les dijimos que debían de haber excavado cientos de metros de pared y que, aún así, no llegaban a ninguna parte. Pero no escuchaban. Casi parecían poseídos, mortalmente obsesionados con la idea de que tarde o temprano lograrían salir. Recibí un mensaje de James diciéndome que todavía hay policías rodeando cada centímetro del edificio, que han ampliado el perímetro para que nadie pueda ver bien qué pasa, que han llegado varios equipos SWAT y que ha oído disparos esporádicos resonando en el aire. No quiero decir que nos hayamos rendido, pero realmente no sabemos qué hacer. Somos 4 aquí: Rachel, Jason, Amira y yo. No conocíamos a Jason ni a Amira. Simplemente terminamos juntos por casualidad. La mayoría de la gente se ha dividido en grupos más pequeños, aunque también he visto a algunos sentados o de pie por su cuenta. Hemos estado hablando mucho, intentando entenderlo, racionalizar las cosas. Amira cree que hemos terminado en el infierno, que eso explica por qué todos los demás han desaparecido. Le dije que eso no tenía sentido porque ¿por qué nosotros? ¿Por qué un grupo de estudiantes universitarios haciendo un examen de filosofía? Ella me miró y me preguntó si alguna vez había hecho algo terrible. Le dije que claro, pero que casi todo el mundo lo ha hecho. Entonces, ¿por qué nos eligieron a nosotros? No respondió a eso. Luego cambió de tema y nos preguntó qué habíamos visto en la segunda página de nuestros exámenes. Pensé en esa máquina de aspecto extraño, en por qué me resultaba tan familiar, pero seguía sin poder ubicarla. Supongo que era algún recuerdo que había sido enterrado demasiado profundamente. Amira nos dijo que lo único que había en su papel era el boceto del rostro de un hombre. De mediana edad, cabello desaliñado, cicatrices por todas partes. Dijo que había visto a ese hombre antes, hace mucho tiempo. Estaba en unas vacaciones familiares, en una playa en algún lugar. Era de noche y se había escapado del hotel con un primo. Estaban sentados en la arena, en la oscuridad, mirando hacia el océano cuando vieron una figura más adelante, sentada con el agua hasta la cintura. Cada ola que llegaba a la playa era lo suficientemente fuerte como para sumergir completamente al tipo. Pero esto no parecía molestarle. Simplemente se quedaba allí sentado. Todo el tiempo habían pensado que estaba mirando hacia el océano, pero entonces las nubes se despejaron y la luz de la luna reveló que, en realidad, las estaba mirando directamente a ellas, mirando con los ojos tan abiertos que tenía que estar forzándolos para mantenerlos así. Dijo que él se puso de pie y segundos después corría hacia ellas. Por supuesto, empezaron a correr de inmediato, pero para cuando Amira regresó al hotel, su primo ya no estaba. Se lo contó a sus padres y la policía intervino. Nunca encontraron a ninguno de los dos. Jason dijo que su papel contenía solo un número de teléfono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. El mismo número del que recibió una llamada el día que su antiguo compañero de cuarto se suicidó. Estaba en su viejo apartamento,
trabajando en una tarea, cuando vio que el número aparecía en su pantalla. Aburrido y curioso respondió. Dijo que la voz al otro lado era robótica, sin género, parecía automatizada, y lo único que dijo fue que su compañero de cuarto, Kyle, estaba a punto de morir. Pensó que era una broma pesada, hasta que oyó un golpe procedente de la habitación de Kyle. Corrió hacia allí y abrió la puerta de un golpe. Kyle estaba de pie sobre una silla, en medio de la habitación, con una soga alrededor del cuello. Había una niña sentada en el alféizar de la ventana detrás de él, con un sombrero grande que le cubría los ojos y la nariz. Kyle le sonrió antes de patear repentinamente la silla. Jason intentó salvarlo, pero no pudo. Después de que Kyle perdiera el conocimiento, la niña se rió de él y luego saltó por la ventana. Estaban en el piso 17. Luego recordó que Kyle nunca tuvo una ventana en su habitación. La policía nunca pudo rastrear la llamada. Resultó ser un número inactivo. Durante todo este tiempo, Rachel no había dicho nada en absoluto. Se había quedado pálida y miraba fijamente al suelo. Le aseguramos que no tenía que hablar de ello si no se sentía cómoda. Respiró hondo y dijo que su examen tenía una foto Polaroid pegada. Una foto de ella misma en su habitación de la infancia, tomada desde dentro del armario. Dijo que en la escuela secundaria tenía un novio llamado Chris. Una noche, ambos estaban sentados en su habitación y por la razón que fuera, empezaron a discutir. La cosa se puso fea y entonces Chris corrió hacia el armario y cerró la puerta. Ella pensó que él estaba siendo inmaduro y le dijo que saliera. Pero él no dijo nada y se quedó allí. Entonces ella se acercó y abrió la puerta. Pero él no estaba y su armario era diminuto. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido. Pero entonces oyó un ruido que venía de arriba, del techo. Sonaba como si alguien se estuviera riendo. No era la voz de Chris, era como la de una anciana. Cerró la puerta y le contó a su padre lo que había pasado. Él llamó a la policía y registraron toda la casa, pero no pudieron encontrar ni a Chris ni a la mujer. Nunca se volvió a ver a Chris. Entonces todos me miraron a mí. Les dije que había visto el diagrama de una especie de máquina, pero que genuinamente no podía recordar qué se suponía que era. No estoy seguro de si me creyeron, pero ninguno de ellos me presionó al respecto. Por supuesto, me asustó muchísimo, porque si esas cosas les habían pasado a ellos, ¿qué demonios me había pasado a mí? ¿Qué estaba intentando borrar mi cerebro? Amira sugirió que volviéramos a la sala del examen para que pudiera echarle un vistazo y refrescar mi memoria. Le dije que ni hablar, que no tenía ningún interés en averiguarlo, pero entonces Rachel dijo que estaba bastante segura de que se había dejado el cargador del móvil en esa sala, así que iba a ir de todos modos. Aceptamos acompañarla. Cuando llegamos, vimos que alguien había apagado las luces. El problema era que no sabíamos exactamente dónde estaban los interruptores. Tal vez en algún lugar de la pared de la derecha. Entramos y yo estaba a punto de encender la linterna de mi teléfono cuando Rachel me detuvo. Nos dijo que guardáramos silencio, así que lo hicimos. Entonces pudimos oírlo. El débil sonido de varios lápices garabateando sobre el papel. A medida que nuestros ojos se adaptaban a la oscuridad, pudimos distinguir las siluetas de varias figuras sentadas, encorvadas sobre los pupitres.
Salimos corriendo de allí, cerramos la puerta tras nosotros y luego la bloqueamos con sillas. De camino a la biblioteca, pasamos por el agujero de la pared y notamos que se había quedado en silencio. No había estado en silencio desde hacía tiempo. Jason interpretó esto como que finalmente habían excavado su camino de vuelta al exterior, que simplemente no se habían molestado en volver para avisarnos. Yo no estaba tan seguro, pero él ya había entrado corriendo. Lo seguimos, haciendo todo lo posible por atravesar el camino torcido e irregular. Fue sorprendente lo mucho que se extendía, pero en algún momento el aire empezó a volverse muy frío y fresco, y entonces pudimos ver la luz del día, gris y apagada, pero inconfundible contra la oscuridad. Jason se puso eufórico. Se dio la vuelta con una gran sonrisa en el rostro y dijo que lo habíamos logrado, que íbamos a salir. Pero algo no cuadraba, porque no debería haber luz de día, porque era pasada la medianoche. Empezó a correr más rápido y nos costó seguirle el ritmo. Pero pronto el túnel llegó a su fin. Pronto estuvimos afuera, solo que no en ningún lugar que yo reconociera, no en ningún lugar donde debiéramos estar. De alguna manera, ahora estábamos en medio del puto océano. Nubes espesas de color gris oscuro rodaban por el cielo. Truenos pesados retumbaban a lo lejos. La lluvia caía en una ligera llovizna. Frente a nosotros había lo que parecía una plataforma de metal gigante, como una vasta y extensa rejilla de alcantarillado flotando sobre el agua. Dudé en pisarla, pero la probé con el pie y parecía ser resistente. Salimos a ella y miramos a nuestro alrededor, aunque era difícil describir lo que veíamos. Era como una ciudad flotante, construida enteramente de acero. Cuanto más miraba a mi alrededor, más extraña parecía la arquitectura. Los edificios eran demasiado puntiagudos, casi como espadas. También estaban construidos de una manera que parecía azarosa, sin sentido. Había vastas extensiones de espacio vacío, pero también zonas donde varios edificios convergían en uno solo, formando una estructura metálica de aspecto grotesco. Casi parecían tumores de metal gigantes. Algunos edificios eran lo suficientemente altos como para atravesar las nubes, mientras que otros no eran más grandes que un cobertizo. Algunos tenían formas poco ortodoxas. Había una pirámide, una esfera, un pentágono. Algunos edificios parecían estar flotando en el aire sin ningún soporte visible. Había luces encendidas en algunas de las ventanas, aunque no parecía haber nadie cerca. El aire olía a pescado crudo, humo, gasolina. Había un ruido constante y chirriante de fondo. Sonaba como metal siendo afilado. Cada vez que un relámpago brillaba sobre las nubes, podíamos ver el contorno de figuras colosales en el cielo. Una de ellas parecía un cráneo humano. Otra, una serpiente con miles de tentáculos. La expresión de Jason cambió bruscamente de la esperanza a una angustia desenfrenada. Se arrodilló y se cubrió la cara con las manos. Intentamos ponerlo en pie, pero no se movía. Rachel señaló a alguien a lo lejos, de pie en lo alto de uno de los edificios. Pensamos que podría ser Arnold, porque llevaba la misma camiseta roja. Parecía que nos estaba observando. Debatimos si debíamos intentar llamarlo o no, pero decidimos quedarnos en silencio. Después de un rato, caminó hacia el borde,
cayendo lo que parecían cientos de metros hacia la plataforma. La caída debería haber sido lo suficientemente alta como para convertir su cuerpo en una masa informe, pero aterrizó perfectamente sobre sus pies, sin parecer afectado. Entonces se puso a 4 patas y empezó a gatear hacia nosotros. Fue una imagen lo suficientemente impactante como para paralizarnos por un momento antes de que pudiéramos recuperar la compostura. Nos dimos la vuelta y corrimos hacia el túnel, pero no pudimos encontrar a Jason. Miramos a nuestro alrededor hasta que lo vimos sentado en los raíles al borde de la plataforma. Lo llamamos, pero no nos prestó atención. Entonces saltó. Antes de que pudiera siquiera tocar el agua, una mano gigantesca y pálida surgió del océano, lo agarró y lo arrastró hacia abajo. Miré a mis pies, a través de las aberturas de la plataforma. Flotando justo debajo de la superficie del agua, había lo que parecía un rostro humano. Probablemente medía unos 4 metros de ancho. La mejor manera en que puedo describir la expresión de su rostro es de una malicia entusiasta, como si no pudiera esperar a hacernos daño. Miré de nuevo a Arnold y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que viéramos que su cabeza estaba completamente girada hacia atrás. Corrimos de vuelta al túnel, atravesando la pared de yeso, hasta que logramos entrar de nuevo en el edificio. Empezamos a bloquearlo con mesas, sillas y cualquier cosa que encontráramos, pero nada nos siguió de vuelta. Nos sentamos en el suelo, recuperando el aliento. Todavía estamos sentados aquí. Ha habido poca discusión sobre lo que acabamos de ver. Parece que todos nos hemos quedado sin palabras. Acabamos de ver a un grupo de estudiantes salir de la cafetería, cada uno con un cuchillo de cocina en la mano. Les preguntamos qué estaban haciendo. Cuando se giraron para mirarnos, pudimos ver que sus antebrazos estaban cubiertos de sangre seca. Nos dijeron que habían encontrado una salida a través del sótano, que había un túnel oculto en una de las paredes que nos llevaría al exterior, pero que primero necesitaban deshacerse de la gente que bloqueaba el camino. Nos preguntaron si queríamos unirnos, que había mucha gente allí abajo y que les vendría bien la ayuda. Rachel les preguntó qué aspecto tenía esa gente. Nos dijeron que parecían estatuas, grandes, pálidas, desnudas, rígidas, pero que sabían que no eran estatuas porque gritaban y sangraban y que se las podía matar. Nos preguntaron de nuevo si queríamos unirnos. La parte más perturbadora era que no parecían estar locos ni delirantes. Sus expresiones eran lúcidas, sus voces sinceras. Tal vez decían la verdad, pero aún así no pudimos hacerlo. Continuamos sentados allí. Empezamos a oír cosas extrañas, un cántico amortiguado que venía de debajo de nosotros, pasos pesados directamente encima, como si varias personas hubieran empezado a correr en círculos. Una de las puertas junto a nosotros se abrió de repente, pero no salió nadie. Nos levantamos y nos alejamos de allí. Caminamos de regreso a la biblioteca, pero ahora no estábamos solos. Encontramos a más estudiantes allí, 3 de ellos acurrucados muy juntos, cerca de uno de los escritorios. Nos miraron cuando entramos, pero con la misma rapidez apartaron la vista. Nos sentamos frente a ellos. Intentamos hablarles, preguntándoles cómo lo estaban llevando,
pero solo nos daban respuestas de una sola palabra antes de encogerse de nuevo en su grupo. Susurraban entre ellos con grandes sonrisas en sus rostros, claramente tratando de contener la risa. De vez en cuando nos miraban y su risa subía de tono, volviéndose más estrepitosa. Pronto estaban simplemente carcajeándose abiertamente. Les salían lágrimas de los ojos, golpeaban la mesa con los puños. Finalmente estallamos y les gritamos, preguntándoles qué cojones se suponía que era tan gracioso. Fue como si hubieran accionado un interruptor. Se quedaron en silencio, sus expresiones congeladas en una mirada de odio. Uno de ellos me miró directamente y me preguntó si recordaba lo que pasó durante el viaje de campamento en Colorado. Le pregunté de qué cojones estaba hablando. ¿No recuerdas la cabaña? Respondió el chico. Y eso fue suficiente para que mi cerebro conectara las cosas. Un torrente de recuerdos volvió a inundarme. Recuerdos que habían sido reprimidos por una razón. Inmediatamente me levanté y salí furioso de la biblioteca. Detrás de mí pude oír que empezaban a reír de nuevo. Rachel y Amira me siguieron, preguntándome de qué se trataba todo aquello. Les dije que ahora recordaba dónde había visto esa máquina. No estoy seguro de cuántos años tenía exactamente, tal vez al principio de mi adolescencia. Estábamos en nuestro viaje anual de campamento familiar en las montañas. Éramos mis padres, mi hermano Derek y yo. Una noche, Derek y yo caminábamos por el bosque mientras nuestros padres preparaban la cena. Era el atardecer, el cielo de un rojo anaranjado brillante mientras el sol se preparaba para ponerse. No nos alejamos demasiado del campamento. Conocíamos bien el bosque, pero no lo suficiente, y no éramos tontos. Por eso nos sorprendió encontrar una cabaña en medio de un claro. Habíamos inspeccionado la zona tan a fondo antes de decidir el lugar para plantar las tiendas, que casi no había posibilidad de que no nos hubiéramos topado con ella en el proceso. Pero allí estaba. Lo que nos pareció extraño fue lo bien mantenida que parecía estar. La madera aún no había empezado a pudrirse, la pintura estaba inmaculada y las ventanas limpias. Incluso había flores creciendo en varias macetas de colores colocadas alrededor de la entrada. Si hubiera parecido algo sacado de una película de terror en lugar de la casa de retiro de alguna abuela, estoy seguro de que habríamos corrido de vuelta con nuestros padres para contárselo. Pero en lugar de eso, sentimos curiosidad. Mordimos el anzuelo. Caminamos hasta la puerta y nos preparamos para llamar, solo para descubrir que ya estaba ligeramente abierta. En ese momento, recuerdo haber sentido un viento frío saliendo de la rendija. No me gustó, me asustó. Le dije a Derek que deberíamos irnos, pero él me ignoró y terminó de abrir la puerta. El interior del lugar no coincidía con lo que habíamos visto fuera. Estaba completamente vacío. Quiero decir, era solo una habitación grande, sin puertas, sin escaleras que llevaran a un segundo piso, a pesar de que había un balcón arriba. Paredes descascaradas, polvo cubriendo cada superficie, un fuerte olor a naftalina. Todo en ese lugar era un rotundo ni de coña. Lo único que había dentro era la máquina. Estaba allí sentada, a unos metros de la entrada, del tamaño de un balón de baloncesto. Una vez más, le imploré a Derek que saliéramos de allí, pero no escuchaba. Parecía transfigurado por la cosa, con los ojos pegados a ella como si fuera lo más fascinante del mundo.
Casi parecía que estaba en trance o algo así. Me asustó muchísimo. Intenté arrastrarlo físicamente, pero era como si sus pies estuvieran pegados al suelo. Tuve que sacudirlo durante más de 1 minuto para que finalmente reaccionara. Volvimos a nuestro campamento. Recordar la siguiente parte me llena de culpa y remordimiento. Nunca llegamos a contarles a nuestros padres lo de la cabaña. No había habido nadie dentro, así que no había peligro, ¿verdad? Nos olvidamos de ello, cenamos y nos fuimos a la cama. Me desperté en medio de la noche y vi que Derek ya no estaba en su saco de dormir. Lo busqué y finalmente lo vi desaparecer entre los árboles. Agarré mi linterna y lo seguí, pero se movía rápido. Empecé a correr, llamándolo y preguntándole a dónde demonios iba. Lo perseguí hasta la cabaña, pero él ya había entrado para cuando llegué al claro. La puerta estaba abierta de par en par y de dentro emanaba una luz tenue. Aminoré el paso. Realmente no quería seguirlo dentro, pero continué acercándome poco a poco. Estaba a solo unos metros cuando un hombre apareció en el umbral, dándome casi un ataque al corazón. Parecía tener unos 70 años, extremadamente alto, enfermizamente delgado. Gruesas venas negras resaltaban en sus manos y brazos. Vestía un traje andrajoso y mostraba una sonrisa forzada, con la boca llena de dientes grandes que parecían falsos. Me saludó una vez con la mano antes de cerrar la puerta de golpe. Corrí de vuelta al campamento. Les conté a mis padres lo que había pasado. Mi padre agarró su escopeta mientras mi madre empezaba a empacar todo. Lo llevé hasta el claro y me dijo que volviera a esperar con mi madre antes de arremeter contra la casa y derribar la puerta de una patada. Esperamos unos 15 minutos antes de que regresara, cargando a Derek en sus brazos. Siguió cargándolo mientras bajábamos la montaña en la oscuridad. Recuerdo que miraba por encima del hombro cada pocos segundos. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera cuando llegamos al estacionamiento, subimos al coche y empezamos a alejarnos. Intenté hablar con Derek, pero no respondía. Estaba completamente ido. Tenía los ojos vidriados de una manera que me aterrorizaba. Por supuesto, mi madre y yo le suplicamos respuestas a mi padre, pero no ofreció ninguna. Se mantuvo en completo silencio hasta que llegamos a casa. Nos dejó a mi madre y a mí antes de decirnos que se llevaba a Derek al hospital. No explicó para qué. Derek nunca volvió a casa. Estuvo en el hospital unos meses hasta que lo trasladaron a otro centro bajo el cuidado de especialistas, según me dijeron. No sabía qué significaba eso entonces y sigo sin tener idea. Nunca volví a ver a mi hermano. Mi padre nunca explicó lo que vio en esa cabaña. Como pueden suponer, aquello me volvió loco con los años. Deseaba tanto obtener respuestas que intenté volver a las montañas por mi cuenta varios años después. Nunca volví a encontrar esa cabaña, y cuando mi padre se enteró de lo que había hecho, me envió a un psiquiatra llamado John. Creo que era psiquiatra. No recuerdo bien su título, pero supongo que hizo un gran trabajo porque terminé reprimiendo todo el asunto, reemplazándolo con una secuencia falsa de recuerdos. Mi hermano había caído gravemente enfermo poco después de nuestro viaje. Nunca se recuperó. Esa es la historia con la que mi cerebro había funcionado todos estos años. Y, francamente, creo que estaba mejor así.
Esto era algo horrible de recordar de repente. Supongo que debí de poner una cara de horror, porque Rachel se acercó e intentó consolarme, diciéndome las mismas cosas que John, que no fue mi culpa, que no había nada que pudiera haber hecho. No le creía a John entonces y no le creía a Rachel ahora. Pero aún así, agradecí el esfuerzo. El pasado era el pasado. Era un desperdicio de energía insistir en ello. Amira, por otro lado, no había dicho nada. Solo me miraba con una expresión de confusión. Después de un rato, me preguntó algo. ¿Estás seguro de que eso pasó? Le pregunté por qué me decía eso. Porque estamos en el infierno. Ellos querrían que pensaras eso. Querrían que pensaras en cada cosa horrible imaginable. Rachel puso los ojos en blanco y le pidió que parara. No es verdad. Nada de lo que dices tiene sentido. Solo para, ¿quieres? Yo nunca estuve en esa playa. Continuó Amira, ignorándola. No había ningún hombre. No tuve ningún primo. Nada de eso pasó. Le pregunté por qué había cambiado de opinión de repente. Porque antes parecía tan convencida de que era algo que realmente le había sucedido. Porque el diablo está aquí. Rachel le preguntó si se suponía que eso era una metáfora o algo así. No, el diablo está aquí ahora mismo. Puedo verlo. Señaló hacia algún lugar detrás de nosotros. Rachel y yo nos dimos la vuelta. Al principio no pudimos ver nada. Era solo un pasillo oscuro. Pero luego nuestros ojos se ajustaron y pudimos distinguir una cabeza asomando por uno de los casilleros abiertos. Le pregunté a Amira cómo sabía que aquello era el diablo. Dijo que le hablaba, pero no con palabras, que estaba tratando de burlarse de ella, tratando de infundir miedo en su corazón. Si ese es el diablo, entonces ¿por qué sonríes? Preguntó Rachel. ¿No deberíamos largarnos de aquí? No escaparemos de él. Pero tampoco tenemos que tenerle miedo, porque eso es lo que él quiere. Su sonrisa se hizo más amplia. Simplemente no le den lo que quiere, y estaremos bien. Rachel sacudió la cabeza. ¿De qué cojones estás hablando? Agarró la mano de Amira e intentó apartarla del pasillo. Pero ella no se movía. De repente, todas las puertas de los casilleros se abrieron de golpe a la vez. Nos quedamos helados, mirando hacia la oscuridad. Por favor. Susurró Rachel, ahora con un temblor en la voz. No hagas esto. Vámonos. Amira siguió sonriendo. No tengo miedo. Rachel sacudió la cabeza y me miró. ¡Corre! Dijo. Y lo hicimos. No oímos pasos detrás de nosotros, pero podíamos oír a Amira seguir gritando a pleno pulmón que el diablo viniera a por ella, que no tenía miedo. Duró solo unos segundos antes de que se quedara en silencio. No sabíamos muy bien a dónde ir y ningún lugar se sentía particularmente seguro. Había otra biblioteca en el segundo piso, pero tendríamos que pasar por el puente para llegar a ella. Así que lo evitamos. Decidimos dirigirnos hacia la zona de comidas, que también estaba en el segundo piso, pero en el otro extremo. Cuanto más nos acercábamos, más podíamos oler algo parecido a carne quemada en el aire. Algo que se volvía exponencialmente más fuerte con cada paso que dábamos. Pronto el aire se había oscurecido con un humo rancio. Nos subimos las camisetas por encima de la nariz y nos asomamos desde la esquina que conducía a la zona de comidas. Pudimos ver a 5 o 6 de nuestros compañeros sentados en círculo frente al subway. Tendido entre ellos había lo que parecía un cadáver carbonizado y en llamas. Se limitaban a mirarlo, sentados lo suficientemente cerca de las llamas como para haberse asfixiado. Los estudiantes se balanceaban lentamente hacia adelante y hacia atrás, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el techo.
Hacían unos movimientos extraños y espasmódicos con las manos. Sus dedos estaban todos horriblemente doblados y retorcidos. Entonces parpadeamos y el fuego desapareció. Sin agua que lo apagara, sin nada que lo sofocara. Simplemente se había ido. En un instante, inexplicablemente borrado del universo. Los estudiantes dejaron de moverse y nos quedamos allí en un silencio absoluto hasta que la figura quemada y humeante se sentó por su cuenta. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo grande que era. Sus hombros se elevaban mucho más allá de sus cabezas. Nos dimos la vuelta y retrocedimos lo más silenciosamente que pudimos. Actualmente estamos refugiados en un aula cualquiera. Parece seguro aquí dentro, pero con todo lo demás que ha pasado, ¿quién sabe cuándo cambiará eso? No podemos quedarnos aquí para siempre. Tenemos que idear algo. Decidimos subir al tercer piso. No estoy seguro de qué esperábamos encontrar, pero ¿a qué otro lugar podíamos ir? El tercer piso consistía principalmente en aulas más pequeñas, una oficina administrativa y un pequeño bar para estudiantes, escondido en una de las esquinas. Nos dirigimos al bar, lanzando suspiros de alivio simultáneos una vez que lo encontramos vacío. Me senté en la barra mientras Rachel se ponía detrás de ella y empezaba a servir 2 rones con cola, ambos con más ron que cola. Se sentó a mi lado, se terminó la bebida de un trago y luego se cubrió la cara con las manos. Me preguntó si creía que Amira tenía razón, si realmente estábamos en el infierno. Sorbí mi bebida y le dije que no lo creía, pero que tampoco tenía una explicación para lo que podría ser esto si no era el infierno. Que ni siquiera podía creer que estuviera pasando, que todo se sentía tan surrealista, que no estaba plenamente convencido de que esto no fuera un sueño. Rachel dijo que esto no podía ser un sueño, así que le pregunté qué pensaba ella que era esto. Después de reflexionar un poco, dijo que tal vez todos habíamos tenido una suerte extremadamente mala, marcados para sufrir a manos de alguna fuerza cósmica incognoscible por razones que nunca debimos entender. Asentí y me preparé otra copa. Ella me miró. ¿Crees que todavía tenemos alguna posibilidad de salir de aquí? Preguntó. Le dije que incluso si no lo creyera, no lo admitiría, que era mejor vivir en un delirio optimista que rendirse. Ella sonrió y dijo que le gustaba esa respuesta, y que más me valía no volverme loco porque, si no, me mataría. Le dije lo mismo. Agarramos unos cuchillos del armario detrás de la barra y nos aventuramos de nuevo a salir. Mientras caminábamos, Rachel me preguntó si le parecía que ahora estaba más oscuro. Lo consideré cuidadosamente. Era apenas perceptible, pero me di cuenta de que sí, y de una manera extraña. No era como si las luces se hubieran atenuado, más bien como si estuvieran siendo sofocadas por algo. El aire parecía más espeso, más pesado, cargado por algún elemento intangible. Descubrimos la fuente cuando caminamos hacia el atrio y miramos por encima de las barandillas hacia los pisos inferiores. Al principio fue difícil entender lo que estábamos viendo. Parecía que el primer piso había sido completamente sumergido por un vacío. Solo un manto de absoluta penumbra que se extendía casi hasta la mitad del segundo piso. Gruesas espirales oscuras subían desde allí como humo, extendiéndose gradualmente por el aire. Pero a diferencia del humo, se sentía frío.
Lentamente se volvía más difícil respirar. El aire se saturaba con ese hedor inescrutable. Algo agudo, penetrante, metálico, como si un viejo botiquín hubiera sido empapado en sangre y luego incendiado. Entonces notamos que estaba subiendo, acercándose a nosotros. No solo el humo, sino la oscuridad misma, como si estuviera siendo bombeada desde algún lugar. No se movía rápido, pero eventualmente nos alcanzaría. Nos alejamos de la barandilla y nos miramos el uno al otro como si la otra persona pudiera tener una respuesta, cosa que, por supuesto, ninguno de los dos tenía. El pánico golpea mucho más fuerte cuando el tiempo se convierte en tu enemigo, cuando la amenaza es tan ominosa, pero aún está por definirse. ¿Qué pasaría cuando nos alcanzara? Estábamos decididos a no averiguarlo. Respiramos profundamente un par de veces y luego nos decidimos por un enfoque puramente lógico. La oscuridad subía hacia nosotros. Entonces, ¿cómo podíamos escapar de ella? También tendremos que subir, dijo Rachel. Estaba a punto de preguntarle cómo, hasta que me di cuenta de a dónde quería llegar. El cuarto de mantenimiento, la escotilla, la tierra. Teóricamente podría ser una salida, tal vez la única salida. Simplemente no me gustaba. No me hacía ninguna gracia. Me preguntó si tenía alguna otra sugerencia. Le dije que no. Intenté pensar en algo, pero mi cerebro estaba en blanco. Volví a mirar por encima de la barandilla. La oscuridad seguía subiendo, acercándose, y ahora podía ver algo asomando de ella. Era una cabeza gigantesca conectada a un tallo grueso, oscuro y viscoso, que a su vez estaba conectado a Dios sabe qué. Se quedó suspendida en el lugar por un momento antes de girarse para mirarnos. Era la cabeza de Jason, hinchada hasta unas 10 veces el tamaño que debería tener. Su piel se había vuelto de un color púrpura oscuro que parecía doloroso. Sus ojos estaban inyectados en sangre y casi se salían de sus órbitas. Tenía la boca abierta, con la mandíbula tan floja que parecía dislocada. Emitió un graznido fuerte y espantoso, algo tan inhumano que la mera exposición a ello provocaba un tipo de pavor que nunca antes había sentido. Había algo dentro de su boca. Parecía una araña pálida con la cabeza de un anciano arrugado. Simplemente gateaba sobre su lengua, mirando hacia arriba y sonriendo esporádicamente. De repente, la idea de gatear a través de la tierra no parecía tan mala. Retrocedí y le dije a Rachel que teníamos que llegar al cuarto de mantenimiento cuanto antes. Debí de poner una cara de terror absoluto, porque me preguntó qué había visto allí abajo. Le dije que no quería saberlo, que alimentar su curiosidad no valía la pena. Ella decidió mirar de todos modos. Segundos después, ambos estábamos corriendo. El cuarto de mantenimiento estaba en el otro extremo del edificio, pero si nos movíamos rápido, podríamos llegar en solo unos minutos. El problema era que no podíamos movernos muy rápido. El aire se había vuelto tan espeso que casi nos ahogábamos en él. Teníamos que inhalar varias bocanadas grandes solo para obtener suficiente oxígeno para avanzar unos pasos. Y ese era otro problema. El aire en sí era tan sumamente amargo que nos quemaba la garganta y las fosas nasales. El humo era tan denso que era difícil mantener los ojos abiertos más de unos segundos
antes de que empezaran a escocer horriblemente. Y si todo eso no fuera suficiente, la luz se había reducido a una fracción de su brillo original. Era difícil saber siquiera hacia dónde íbamos. Pero la desesperación es una fuerza muy poderosa. Estábamos convencidos de que todo lo que necesitábamos era llegar al cuarto de mantenimiento y seríamos libres de esta pesadilla. Y no necesitábamos racionalizarlo. El miedo a convertirnos en una de esas cabezas grotescas e hinchadas era lo suficientemente visceral como para impulsarnos. Por supuesto, no fue fácil. De hecho, nunca pensé que algo pudiera ser tan insoportable. Cuando caí de rodillas con una punzada aguda en el pecho, Rachel me ayudó a levantarme, y cuando le pasó a ella, yo hice lo mismo. Antes de salir del atrio, eché un último vistazo por encima de las barandillas y descubrí que a la cabeza de Jason se le habían unido una docena más. Todos eran rostros vagamente familiares que se habían hinchado y mutado en alguna versión horrenda de las personas que alguna vez fueron. Ahora, la oscuridad había alcanzado el segundo piso. Para cuando doblamos la esquina que llevaba al cuarto de mantenimiento, estábamos demasiado afectados para permanecer de pie, incapaces de hacer mucho más que gatear. Aún así, nos arrastramos hacia adelante, con los pulmones doliendo y los ojos ardiendo. Apenas podíamos ver el contorno de la puerta. Estábamos tan cerca. Y entonces no pudimos ver absolutamente nada. No es que importara porque ya no podíamos abrir los ojos sin sentir que estaban siendo atravesados por cientos de agujas a la vez. Ahora, cada aliento que intentábamos tomar parecía quedarse atascado en nuestras gargantas, como si el aire se hubiera convertido en cemento. Nos vimos obligados a contener la respiración. No podíamos estar a más de unos metros, así que seguimos gateando, tanteando la pared hasta que encontramos la puerta. Mientras buscábamos el picaporte, pudimos oír aquel graznido resonando en las paredes, mucho más fuerte ahora, como varias voces al unísono, voces que sonaban peligrosamente cerca. Mi cabeza se inundó con imágenes de esas cabezas hinchadas flotando hacia nosotros, con sus bocas abiertas, con las criaturas arácnidas listas para saltar sobre nosotros y hacer quién sabe qué. Pero logramos abrir la puerta antes de que ninguna de ellas pudiera alcanzarnos. Una vez dentro, no perdimos tiempo en cerrarla de golpe. El interior estaba en tinieblas, pero ahora podíamos respirar. Ahora podíamos, por fin, abrir los ojos. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, esperando a medias encontrar alguna monstruosidad, mirándonos fijamente en la oscuridad. Pero no había nada. Estábamos solos. Nos dimos un respiro antes de buscar el interruptor de la luz y encenderlo. Todavía quedaban rastros de humo flotando desde que abrimos la puerta, pero no lo suficiente como para ser sofocante. Estábamos a salvo aquí, por el momento. Aún podíamos oír los graznidos a través de las paredes, cada vez más fuertes, como si esas cosas supieran exactamente dónde estábamos y nos hubieran localizado. Bloqueamos la puerta con cualquier porquería que pudimos encontrar. Un escritorio, algunas sillas, unos cubos. No estoy seguro de por qué estábamos convencidos de que ayudaría, pero supongo que proporcionaba un mínimo de consuelo. Ambos respiramos hondo y abrimos la escotilla. Cayeron algunos terrones de tierra. Ahora el graznido se había convertido en un rugido,
Sonaba como si estuviera justo fuera de la puerta. Hubo un estallido fuerte y la habitación tembló. Una de las paredes se agrietó. Nos miramos. Era la última oportunidad para echarnos atrás. ¿Pero a qué otro lugar demonios íbamos a ir? Subimos por la escalera y nos introdujimos en la tierra. Nunca en mi vida me había imaginado cómo se sentiría gatear a través de pura tierra. Pero es difícil no quedarse corto al decir lo miserable que fue la experiencia. El peso de la tierra aplastándote desde todos los ángulos, el suelo frío y húmedo, pegándose a tu piel, a tu pelo, empapando tu ropa, tragando bocanadas de tierra mientras luchas desesperadamente por subir, cada centímetro exigiendo casi cada onza de fuerza que tienes para ofrecer. Y todo el tiempo, todavía podíamos oír los graznidos desde abajo, sintiendo la fuerza rítmica de algo golpeando contra el techo, como el latido de un tambor a través de la tierra. En algún momento sonó como si algo hubiera logrado desgarrar el techo. Nosotros seguimos subiendo. Perdí la noción de dónde estaba Rachel exactamente, pero podía oírla luchar en algún lugar cercano. No estoy seguro de cuánto tiempo gateamos. Puede que solo fueran unos minutos, pero también pudo ser una hora. Nunca había sentido mis brazos tan pesados. Nunca había sentido tanta presión en mis pulmones. El hedor y el sabor a metal, minerales y tierra eran tan abrumadores que me vi obligado a tragarme el vómito. A veces sentía que algo me mordía la piel y sacudía mis extremidades hasta que se detenía. Pero por muy mal que se pusiera, nunca me detuve. No era una opción. Moriría de agotamiento antes de aceptar cualquier destino que nos esperara abajo. Fue como un éxtasis cuando finalmente vi luz. El olor a aire fresco era dulce, lo suficientemente cálido como para sentirse como una manta agradable y seca contra mi piel fría y húmeda. Saqué el resto de mi cuerpo a la superficie justo cuando mis músculos se rindieron definitivamente. Me desplomé en el suelo, recuperando el aliento, saboreando el alivio. Después de un rato encontré fuerzas para sentarme. Estaba en un bosque, uno extraño. Los árboles eran como rascacielos, troncos extremadamente gruesos, extremadamente altos, erguidos hacia el cielo. Las ramas tenían todas forma de zigzag, entrelazándose entre sí para formar un patrón extraño, pero hermoso, allá arriba. Las plantas a mi alrededor eran raras pero impresionantes al mismo tiempo. Hongos gigantes que palpitaban con luz de neón, arbustos coloridos con orbes gelatinosos incrustados, flores de más de 1,80 m con protuberancias parecidas a tentáculos que se movían con la brisa. A mi alrededor se oían ruidos alienígenas procedentes de criaturas ocultas. Tuve la sensación de que todas ellas eran conscientes de mi presencia. Simplemente no querían ser vistas. Pero el lugar no se sentía peligroso. En todo caso, era pacífico. Estaba tan ocupado dejándome asombrar por todo aquello que me había olvidado de Rachel. Ella aún no había subido. Consideré que tal vez se había desorientado y había empezado a gatear en la dirección equivocada. Intenté llamarla. Al no obtener respuesta, empecé a cavar de nuevo hacia abajo. Pero no tuve que ir muy lejos. Pronto su cabeza asomó de la tierra. Tenía la cara cubierta de barro, y en las pocas zonas donde no lo estaba, pude ver que su piel se había puesto de un rojo intenso. Tosía
y tenía arcadas violentamente. Gateé hacia ella y la ayudé a salir del todo. Se arrodilló y tuvo arcadas violentas antes de vomitar una bocanada de tierra y bilis. Se limpió la tierra de la cara mientras jadeaba por aire. Pude ver lágrimas rodando por sus mejillas, lágrimas de felicidad. Estaba sonriendo. Pero no nos demoramos. No había garantía de que esas cosas no acabaran siguiéndonos. Tan pronto como recuperamos suficientes fuerzas, elegimos una dirección al azar y empezamos a caminar. El suelo de tierra blanda pronto dio paso a una hierba más firme. Después de un rato, encontramos un sendero hecho por el hombre. Había un árbol frente a él, con lo que parecía una gran flecha roja pintada con spray en el tronco. Apuntaba a la izquierda. Debatimos si seguirla o no. Rachel argumentó que podría ser una trampa. Yo argumenté que era un rastro dejado por alguien que había estado en una posición similar a la nuestra. Discutimos durante mucho tiempo, cambiando de postura de vez en cuando, hasta que finalmente decidimos que nuestra mejor opción era simplemente seguirla. Resultó ser una buena decisión. Primero, nos llevó a un arroyo con agua tan pura, tan cristalina, que casi nos sentimos mal por usarla para lavar la tierra de nuestra piel y ropa. Había otro mensaje pintado con spray en la hierba frente a él. El agua estaba fría y bajaba suavemente por nuestras gargantas. Sabía vagamente a miel. Luego continuamos por el sendero. Cada vez que se bifurcaba en múltiples caminos, siempre había una flecha pintada en algún lugar para guiarnos. A medida que caminábamos, encontramos diversas criaturas. Todas guardaban cierto grado de semejanza con animales e insectos que habíamos visto antes, pero no del todo. Sus colores eran más brillantes, su piel y pelaje mucho más luminosos, su anatomía más bellamente intrincada que cualquier cosa con la que estuviéramos familiarizados. Un marcado contraste con cualquier infierno del que acabáramos de escapar. Contamos 22 flechas antes de llegar finalmente a una pequeña cabaña en un claro. Supongo que la mejor manera de describirla era como rústica. Una estructura simple, de apariencia algo azarosa, pero extrañamente acogedora al mismo tiempo. Caminamos hasta la puerta principal, todavía algo recelosos de entrar. Nos miramos y llegamos a un acuerdo silencioso, que más valía hacerlo, que ya habíamos llegado muy lejos. Llamamos a la puerta. Al ver que nadie respondía, probamos el picaporte. Dentro olía a madera, café, cigarrillos. El lugar estaba vacío de muebles, a excepción de un pequeño escritorio. Había alguien sentado en la silla detrás de él, durmiendo con la cara apuntando al techo y la boca abierta. Un hombre joven con el pelo rubio desordenado, vestido con una chaqueta y vaqueros. Tenía un rifle apoyado en el regazo, con uno de sus dedos todavía firme en el gatillo. Tenía una de las manos vendada. Sobre el escritorio había una colección de papeles, bolígrafos, cuadernos, cuchillos, cajas de munición y una taza humeante. No intentamos despertarlo de inmediato por el riesgo de sobresaltarlo y que nos llenara de plomo, pero no hizo falta. Pronto sonó un despertador y se despertó de un salto. Cuando nos vio, gritó y empezó a forcejear con el rifle el tiempo suficiente como para que hubiéramos podido correr y arrebatárselo si realmente hubiéramos querido. Pero no lo hicimos. Una vez que lo tuvo firme en sus manos, se puso de pie y nos apuntó.
Levantamos las manos. Se limitó a mirarnos durante un rato antes de bajarlo, soltando un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Lo siento, es solo que no ha pasado nadie por aquí en muchísimo tiempo. No lo esperaba. Entonces sonrió. Me alegra verlos. Quiero decir, no me alegra que estén aquí, pero es que a veces uno se siente tan solo. Es agradable hablar con alguien. Le preguntamos dónde demonios estábamos. Sacudió la cabeza y exhaló largamente. Mentiría si les dijera que entiendo algo de esto, pero les pondré al tanto de lo que pueda. Solo prepárense para escuchar. Tomará un tiempo. Caminó hacia un mostrador, al fondo de la habitación, sobre el que había una cafetera con un líquido negro humeante. Sirvió 2 tazas y regresó para entregarnos una a cada uno. Café solo con miel y alcohol de grano puro, nos dijo antes de volver a sentarse. Así que lo primero es lo primero. Tengo que saberlo. ¿Dónde estaban ustedes? Le preguntamos a qué se refería. Quiero decir, ¿dónde estaban cuando se quedaron atrapados? ¿Dónde empezó toda esa locura? Yo estaba en un estacionamiento, preparándome para salir del trabajo. Le dijimos que estábamos en una universidad, lo cual pareció decepcionarlo. Dijo que eso era aburrido, que alguien llamado Hanson había estado en un manicomio abandonado en una remota isla ártica. Un periodista que intentaba descubrir pruebas de experimentos gubernamentales clandestinos. Que imagináramos por qué clase de mierda pasó él. Le preguntamos quién era Hanson. Metió la mano en el bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos de aspecto antiguo. Encendió un fósforo, prendió uno y dio un par de caladas antes de responder. Es un sobreviviente. Todos lo somos. Y ahora, ustedes 2 también. El joven rubio dio un largo sorbo a su propia taza y nos indicó que nos sentáramos en unos cajones de munición volcados. El silencio del bosque, con sus ruidos alienígenas de fondo, se filtraba por las grietas de la madera. Le pregunté cómo se llama, sintiendo que el alcohol de grano me quemaba la garganta, pero dándome una lucidez que no quería. Él sonrió con amargura, jugueteando con el vendaje de su mano. En este lugar, los nombres son lo primero que la máquina te quita. Pero si ayuda a que se sientan humanos, me llamo Derek. El corazón se me detuvo. Rachel se tensó a mi lado, soltando la taza. Miré al joven. Era rubio, sí, tenía rasgos similares, pero mi hermano debería tener casi 40 años ahora. El hombre frente a nosotros no pasaba de los 25. Le dije que eso era imposible, que mi hermano Derek desapareció hace 20 años. Mi padre lo llevó a un hospital con los especialistas. El joven me miró fijamente. Sus ojos no eran los de un chico de 20 años. Eran pozos de fatiga milenaria. El tiempo aquí no es una línea. Es un tejido que se deshilacha. Los especialistas no eran médicos, hermano. Eran los mecánicos de esta realidad. Y no nos trajeron a un hospital. Nos trajeron a la fuente. Se puso de pie y caminó hacia la pared del fondo de la cabaña. Arrancó un mapa amarillento que estaba clavado con un cuchillo. Detrás no había madera. Había un panel de metal gris, frío, con una mirilla circular. Observa. Rachel y yo nos acercamos. Lo que vi a través del cristal no era el bosque. Era una vasta cámara blanca, infinita, donde miles de cuerpos estaban conectados a cables que salían de sus órbitas oculares. Entre ellos vi a Amira. Tenía la misma sonrisa maníaca que cuando se quedó con el diablo en el pasillo, pero sus dedos estaban escribiendo frenéticamente en una hoja de papel infinita. No salieron del edificio, dijo Derek con voz plana. Nadie sale nunca.
El edificio, el túnel, el océano de metal, este bosque, todo es la máquina de filosofía. ¿Qué quieres decir con que es una máquina? Preguntó Rachel con la voz quebrada. El examen no era sobre Aristóteles o Platón, explicó Derek, volviendo a sentarse. El examen era una recolección de datos. La máquina se alimenta de la angustia de los recuerdos reprimidos. Por eso sus papeles tenían fotos de sus traumas. Por eso Jason terminó siendo una cabeza hinchada en un tallo. Su trauma era el peso de la culpa por el suicidio de su amigo. La máquina procesa esos pecados, los mastica y los convierte en la energía que mantiene este universo estable. Sentí un frío glacial. Recordé el diagrama de la máquina en mi examen. De repente un ruido sordo sacudió el suelo. No venía de afuera, sino de debajo de nosotros. El techo de la cabaña empezó a pelarse como si fuera papel, revelando las luces fluorescentes de la universidad. El bosque empezó a pixelarse, a desvanecerse en estática gris. Se acabó el tiempo, dijo Derek agarrando su rifle. El ciclo se reinicia. Los especialistas vienen a recoger la cosecha. No. Gritó Rachel, agarrando la mano de Derek. Tiene que haber una salida. Nos guiaste hasta aquí con las flechas. Derek la miró con una tristeza infinita. Yo no pinté las flechas, Rachel. Las pintaste tú. En el ciclo anterior. Y en el anterior a ese. Rachel retrocedió, mirando sus manos. Sus dedos estaban manchados de una pintura roja que no estaba allí hace un segundo. La puerta de la cabaña se abrió de par en par, pero no había un bosque afuera. Había un pasillo de la universidad, pero las paredes estaban hechas de carne humana palpitante. En el centro del pasillo, el hombre del traje andrajoso con los dientes falsos, el que vi en mi infancia, nos esperaba con una bandeja llena de exámenes nuevos. Por favor, nos dijo el hombre, con una voz que sonaba como 1000 hojas de papel frotándose entre sí. Tomen asiento. Solo queda una pregunta en el examen final. Me entregó una hoja. Estaba en blanco, excepto por una línea en el centro. Pregunta 100. Si el dolor es la única prueba de que existes, ¿realmente quieres dejar de sufrir? Miré a Rachel. Su rostro empezaba a hincharse, su piel a volverse púrpura, preparándose para convertirse en una de las estatuas del sótano. Miré a Derek, que ya se estaba desvaneciendo en estática. Agarré el lápiz que estaba sobre el escritorio. Mi mano temblaba. Miré a la cámara que nos observaba desde el techo, sabiendo que en algún lugar del mundo real, mi cuerpo estaba en una silla de hospital, con los especialistas, observando mis ondas cerebrales. Escribí mi respuesta. No fue una palabra. Fue el dibujo de una cabaña en medio de un claro, con una puerta ligeramente abierta. El mundo estalló en un destello blanco. Nota final. Cuando los servicios de emergencia entraron finalmente en el aula de la Universidad de Colorado, 12 horas después de que empezara el examen, encontraron a todos los estudiantes en sus asientos. No había sangre, no había violencia, pero todos estaban en un estado catatónico irreversible. En la mesa del profesor solo había un examen entregado. En la hoja de respuestas, alguien había dibujado un diagrama perfecto de una máquina que, según los ingenieros que lo analizaron años después, servía para una sola cosa: separar el alma del cuerpo mediante la lógica. Lo más extraño es que, en la foto de grupo de la clase, había un estudiante de más. Un chico rubio, sentado al fondo, que nadie recordaba haber matriculado.